Cordial saludo para todos. Hoy revisaremos angiotomografía de miembros inferiores. Vamos a utilizar este protocolo en nuestro inyector, llevándolo de 4 a 2,5 y con una mezcla de contraste del 80% de contraste y 20% de solución salina. Lo primero que vamos a hacer, pues la posición del paciente. El paciente va a estar en decúbito supino, entrando los pies al tomógrafo, es decir, van los pies primero, y vamos a tener una vena permeable, con lo posible un catéter de un Gelco calibre 18. Seleccionamos nuestro protocolo, donde vamos a hacer primero el localizador, vamos a hacer un barrido simple, luego la fase arterial y seguido de la fase venosa. Colocamos el localizador al máximo. En este equipo lo deja hacer a 1697 milímetros. Iniciamos el barrido caudocraneal, es decir, empezando de la cabeza a los pies para el topograma. Entonces ahí vamos a tener nuestra imagen localizadora o topograma de los pies hacia la cabeza o caudocraneal. Hacemos un barrido simple. En este caso, en el angiotac de miembros inferiores debemos, digamos que abarcar un poco por encima de la pelvis, incluyendo parte del trayecto distal de la aorta abdominal, y que abarquemos cortes antes de la bifurcación hacia las ilíacas. Entonces es importante tener imágenes desde por encima de las ilíacas, por encima de la cresta ilíaca. Hay protocolos en algunas instituciones donde se abarca el estudio desde las renales hacia abajo. Entonces depende de la capacidad de los equipos. Digamos que este equipo que tenemos acá no se le puede exigir mucho porque se calienta el tubo y digamos que no va a permitir hacer estos 3 barridos seguidos si ampliamos demasiado la cantidad de cortes o el tiempo de adquisición. Este tiempo de adquisición está en promedio alrededor de los 57 segundos. Ese es el promedio, y si lo ampliamos más, pues nos va a durar más del minuto. Entonces, por eso, de acuerdo a la capacidad del equipo que yo tenga, es que debo utilizar mi inyector. ¿Listo? Entonces, de nada nos sirve hacer inyecciones rápidas, es decir, con caudales altos, si mi equipo es lento, ¿cierto? Entonces, ahí termina el barrido simple. Ahí estamos realizando el barrido simple. ¿Qué va a seguir? Vamos a localizar el ROI para el bolus tracking, para el sensado del bolus tracking. Entonces en este caso lo vamos a hacer en el corte más superior que encontramos. Realizamos nuestro corte ahí, o sea, desplazamos la mesa, realizamos nuestro corte y vamos a ubicar la aorta. Entonces sobre la aorta vamos a colocar nuestro ROI circular, como lo estamos haciendo ahí. En este caso el equipo lo tenemos configurado a que una vez llegue a los 100 unidades Homefield, inicia el barrido. Así está configurado. Organizamos nuestros 2 grupos de corte. Para la fase arterial, que en este caso el barrido en la fase arterial va a ir cráneo caudal, es decir, empezando desde arriba hacia los pies. Y en la fase venosa el barrido tiene que ser caudocraneal, empezando de los pies a finalizar por encima de las crestas ilíacas. Entonces, ya una vez tenemos todo listo, hacemos nuestra inyección de contraste. Entonces, más o menos el promedio de esos barridos está alrededor de los 56-57 segundos.
para cada una de las fases. Tienen el mismo tamaño tanto la fase arterial como la fase venosa. Esta fase arterial y venosa siempre la usamos cuando realizamos estudios tanto de angiotomografía de miembro superior como de miembro inferior. Digamos que a nivel de la aorta o a nivel del TEP, en angio-TED o en carótidas no se utiliza la fase venosa. Listo, entonces ahí ya organizamos el inyector, probamos la vena que esté permeable, ahí está probando la vena que esté permeable, que no esté ocluida, que no haya extravasación de la solución salina, porque primero hacemos la prueba, luego empezamos a irradiar e inyectamos el contraste. Inyectamos contraste y se está haciendo el sensado sobre el corte que yo ya determiné para que hiciera el bolus tracking. Entonces ahí, como lo estamos viendo, vamos a magnificar un poco, ya empieza a pintar blanco y la unidad de Hounsfield ya dio a 100 unidades Hounsfield. Automáticamente inicia nuestro barrido. Entonces empieza de la parte superior a la parte inferior en un barrido cráneo-caudal. Ahí va el barrido en la fase arterial. Bueno, entonces, como les decía, la fase arterial y venosa la utilizamos en angio de miembro superior, angio de miembro inferior. La utilizamos a nivel del cerebro, también cuando hacemos angiografía de cerebro. Realizamos nuestra fase arterial y luego hacemos un segundo barrido para capturar contraste más hacia los senos venosos. Entonces, a nivel del angiotac de cráneo se deben de hacer también los dos barridos. Ahí ya está finalizando el barrido arterial y automáticamente se reposiciona el otro grupo de cortes para iniciar el barrido en fase venosa. De los pies a la cabeza. Entonces ahí empieza desde los pies a la cabeza para coger la fase venosa. Digamos que esto es un estudio sencillo. Hay que tener mucho cuidado en la programación de las fases, que la arterial va cráneo-caudal y que la venosa va caudocraneal. Entonces, este es un paciente de politrauma, tiene fractura bilateral de ambas piernas, edema marcado y se presenta frío a nivel distal, hay pérdida de los pulsos distales también, por lo que hay un síndrome de malperfusión por alguna oclusión, alguna trombosis venosa secundaria al trauma. Listo, finalizó el barrido en fase venosa. ¿Qué sigue ahora? Las reconstrucciones multiplanares. Entonces vamos a hacer un volumen a 0.5 milímetros en la fase arterial con ventana de angio y con ventana de abdomen. Ese volumétrico vamos a realizar las mid, eso lo realizamos en axial, y las mid las vamos a colocar entre 8 y 10, que eso ya lo hemos explicado en varios videos, para poder ver la proyección de los vasos arteriales. Lo único que le vamos a hacer post proceso va a ser a la fase arterial. Los mid, como ya saben, los hacemos en los tres planos: axial, coronal y sagital, con ese mismo grosor de corte o espesor de corte de entre 8 y 10 milímetros, pero con una distancia de corte en lo posible de 1 o 2 milímetros. ¿Listo? Entonces ahí nos van a salir en los planos axial, coronal y sagital. La 3D también lo que hacemos es limpiarla. Vamos a tomar imágenes, a grabar imágenes en 3D con el hueso. En este caso, como es un paciente que por el traumatismo que tiene, pues
se hace un aprovechamiento de la imagen y se van a ver también las fracturas en 3D. Y pues vamos a tomar, digamos que imágenes en forma circular con posición en F del paciente virtual, alrededor de 36 imágenes. Vamos a hacer imágenes radiales. ¿Listo? Y también vamos a hacer una sustracción del hueso, o vamos a eliminar el hueso para solamente dejar como tal la imagen vascular. Digamos que la calidad del video que están viendo hoy es baja para evitar un poco la información que tiene el equipo de uso institucional del paciente y digamos que evitar problemas jurídicos desde mi canal. Lo importante es que la información pues está siendo clara, está llegando hacia ustedes. ¿Listo? Entonces ahí vamos a hacer la sustracción ósea para que nos quede solamente la 3D vascular. ¿Listo? Entonces ahí tenemos solamente la 3D vascular. Vamos a hacer lo mismo, giros en posición F, hacemos las radiales y ya con eso digamos que tenemos a nivel vascular. Lo importante es tener las mid finas y agregarle las 3D, pero sobre todo una angio es importante por las mid finas. Bueno, recuerden compartir para ver si seguimos creciendo. Un abrazo, saludos.